He encontrado varios hijos pródigos en mi camino. Y Dios me ha dado la gracia de poder encontrarlo y la oportunidad de poder hablarles. Había una vez en la estación de trenes, yo iba a predicar en un lugar, iba con la Biblia y un maletín. Y viene un joven y me pide plata y luego me pide más plata y después me pide más plata y más plata. No solamente era para el bien por las moneditas, sino era por... me quería robar, así me estaba robando. Y dame todo, pero yo te digo, no, yo quiero más, dame más por si no te mato, qué sé yo, todo lo demás. Entonces me dice, ¿qué tenés ahí? En el maletín, ¿tenés plata ahí? No, y le abrí el maletín, mirá, lo que tengo acá es, ya te digo que tengo la Biblia. Cuando dije tengo la Biblia, dijo, ¿sos pastor? Sí. Uy, que Dios me perdone, me dice. Dije, ¿qué le pasa a este hombre? Que Dios me perdone por tocar un ungido de Jehová. Ahí empecé a pensar. Yo antes era, y ahí me mozoqué a un hijo pródigo. Yo antes iba a la iglesia, era líder de jóvenes. Y me dio unos cuantos textos bíblicos de memoria porque parece que tenía bien el conocimiento. Que Dios me perdone. Entonces empecé, pero ¿por qué estás haciendo eso? Y porque me fallaron, qué sé yo, problemas en la iglesia, esto, aquello, me fui. Pero escuchame, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué no vas a una iglesia? Dios todavía te ama. Dios todavía tiene una nueva oportunidad para tu vida. A la primera que hubo un problema te fuiste, tenés que volver a la iglesia. Pero yo estoy muy metido en esto, no puedo volver. No, podés y tenés que volver. Por supuesto, después me devolvió la comida que me sacó. Aleluya. Y ¿sabe qué? Terminó abrazado, llorando, y yo con él llorando. La gente que estaba en la estación decía, ¿qué están estos dos hombres abrazados llorando? No me importaba nada. Pero él lloraba, mojó mi saco con lágrimas, diciendo, Dios, ¿me puede perdonar? Sí. Dios te puede perdonar. Y cuando yo lo abracé, no era amenaza para amenaza, porque sentí en mi abdomen acá, sentí el revólver que él tenía. Pero lo abracé. Dios te ama. No importa cómo estés. No importa en qué condición estés. Dios te sigue amando todavía. Dios me puede perdonar. No tengas dudas. Dios te va a perdonar. ¿Puedo volver? Dios te está esperando. Aleluya. Dios lo puso ahí y a mí me puso ahí para que Él venga a robar a mí. Para decir, acá tengo un hijo mío, así que hablale de mí, decirle que yo todavía lo amo, decirle que todavía yo lo espero, decirle que todavía yo estoy a la puerta, decirle que todavía yo lo voy a perdonar. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es su nombre.